No sé si estamos grabando. ¿De verdad? Ahora. Bien. Ahora parece que está grabando. Ahora cuando estamos grabando. Bien, pues nos vamos al SPSS y aquí en la base de datos nos vamos a hacer una serie de preguntas. Vamos a hacer un ejercicio de análisis factorial exploratorio. Entonces, lo que vamos a intentar es pues, resumir la información. A eso sirve el análisis factorial exploratorio, para resumir la dimensionalidad de las escalas o un número de variables cuando yo un número de variables las quiero reducir a menos variables. La condición que tiene el análisis factorial exploratorio es que esas variables que yo quiero reducir tienen que ser como mínimo ordinales, no pueden ser nominales, no pueden ser cualitativas nominales. Entonces, aquí, posiblemente por un error de diseño todavía de la base de datos, pues nos encontramos que en Facebook, aquí en las redes de Facebook, pues tenemos determinadas variables como el número de seguidores, el número de likes, pues que están en formato nominal, cualitativo nominal. Estas dos habrá que cambiarlas si queremos meterlas dentro del análisis factorial exploratorio. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Miren, yo les propongo que nos hagamos preguntas de investigación. Entonces, ustedes saben que aquí en los perfiles, en las URL de Facebook, pues tenemos información sobre el número de publicaciones que tiene cada una de estas páginas web, de las oficinas de turismo, de promoción turística de España. El número de seguidores, el número de likes, el número de comentarios, de hablar que tiene. Y después una variable que todavía no hemos creado, que es la del retorno. Pues bien, yo abrigo una hipótesis, yo tengo una conjetura, ¿no? Abrigo una conjetura. ¿Y cuál es esa conjetura? Pues, bueno, yo sé que cuando yo hablo de las publicaciones que ha generado un determinado perfil de red social, yo lo que estoy es generando pues unos recursos, al fin y al cabo son contenidos, por tanto son mis recursos, cuanto más contenidos tenga, más publicaciones puedo tener y las publicaciones en sí pues, pueden constituirse en lo que son contenidos de esa red social. Cuando yo hablo de seguidores, hablo de potencialidad de la red social. ¿Por qué? Porque cuando yo mando una publicación, si yo no tengo seguidores, pues la verdad es que no tiene mucho sentido. Yo tengo recursos, pero no tengo ninguna potencialidad de capacidad, ninguna capacidad para poder difundir, diseminar lo que son mis contenidos. Por tanto, pues es necesario tener seguidores. Tampoco serviría de mucho, convendrán conmigo, pues que yo tenga mis recursos, mis contenidos, mis publicaciones, yo tenga mis potenciales seguidores, pero me encuentro con la absoluta indiferencia de mi comunidad. A nadie le gusta, nadie habla, nadie interacciona y por tanto no soy capaz de generar compromiso en la red social, ¿verdad? Entonces, digamos que estos dos tipos de métricas, recursos y capacidades, y lo que es interacciones, compromiso, pues no dejan de estar relacionados, o por lo menos digamos que hay una secuencia necesaria y para que haya esa suficiencia, pues tiene, en cuanto al retorno de cualquier red social, se tienen que dar todas estas condiciones, se tiene que dar que haya contenido. ¿Cómo voy a publicar si no tengo contenido? Que haya seguidores, ¿para qué voy a publicar si nadie lo va a mirar? Que esos seguidores tengan, si me permiten explicarlo de forma laxa, un corazoncito, es decir, que de alguna manera reaccionen, tengan capacidad de reacción, de interacción, de comprometerse con esos recursos y esa capacidad que estoy intentando diseminar. Y de esa manera es como se configura el retorno. Bien, pues dicho esto, yo abrigo una hipótesis y es que en vez de trabajar pues cuatro variables, como son
publicaciones, followers, likes y tokens, pues a mí me gustaría reducir esta dimensionalidad de 4 variables. Y me gustaría probar a ver si la variable publicaciones a la semana y seguidores, pues de repente si le aplico un análisis factorial exploratorio, estas dos variables que son distintas, a lo mejor me presentan una alta intercorrelación entre ellas y se funden, se transforman en un único factor. De esa manera, pues digamos que podría generar un constructo, una variable, llamar factor, y que le voy a dar la etiqueta, le voy a llamar pues, factor de recurso y capacidad de mi red social. De esa manera quizás pues, puedo analizar los resultados de una forma pues, más rápida, más eficiente, ¿no? Pues resumiendo la información. Para saber si las publicaciones, el número de publicaciones que las oficinas de turismo en España tienen o han generado, se puede fundir con el número de seguidores, pues voy a hacer ese análisis factorial. Entonces se tienen que venir aquí a analizar. Aquí en analizar, nos va a pasar una cosa, y voy a seguir como si no lo supiera, vienen aquí a analizar y a reducción de dimensiones. Y tienen que introducirse en factor. Analizar, reducción de dimensiones y factor. En las prácticas que se grabaron el año pasado, lo que es los pasitos de cada una de las técnicas estadísticas se hacen muy despacito, ¿no? Los pasitos se hacen muy despacito, ¿no? Pero nosotros este año estamos trabajando proyectos, entonces digamos que nos detenemos menos en los pasitos. ¿Bien? Gonzalo, Sí. una pregunta. A mí no me sale esa posibilidad A mí No. tampoco. en analizar, digo. Creo que es por el PSPP. Es posible analizar. Me sale solo. Salen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 posibilidades nada más. 10 variables. Aquí Dime. aparecen solo 10 variables en pantalla. Sí, 10. Eso debe ser a lo mejor por Sí. la configuración de Así la que variable. no sé. Solo es capaz de reconocer un número limitado de variables. Mira, para dar solución, ya que estás atendiendo la práctica y de alguna manera pues, tienes ese problema, lo que puedes hacer es captura de pantalla de mi pantalla. Lo importante es que tú redactes las explicaciones y un poco la interpretación de los resultados y demás. Lo menos importante de la práctica son los pasitos, es decir, dónde tengo que pulsar el clic, dónde aquí. Eso es lo menos importante, porque eso en el mismo internet hay tutoriales que te lo explican, ¿sabes? ¿Cómo se hace el análisis factorial exploratorio en el SPSS? Hay 100 tutoriales en internet, ¿no? Lo más importante de la práctica es un poco la comprensión del proyecto que estamos desempeñando, ¿no? Porque sea con SPSS, sea con PSPP, sea con el programa que sea, esto se puede hacer. Y eso es lo importante, es decir, desde el punto de vista de la práctica de hoy. Y la recomendación para siempre es que vamos a trabajar con el SPSS y con el Excel. El PSPP, yo sé que no nos va a quedar más remedio dentro de 2 semanas, porque la licencia gratuita del SPSS se nos agota al primero que lo instaló, pues posiblemente la semana que viene no, la siguiente, ¿no? Entonces, esa es la solución que a mí se me ocurre darte ahora. Vale, muchas gracias. Entonces, Gonzalo, lo que hacemos es captura de lo que usted nos vaya diciendo y redactamos en función de lo que estamos trabajando. Efectivamente. Y ya para el próximo día, porfa, instálense el SPSS, que puedes hacerlo. Tienes un mes como mínimo de uso gratuito de prueba. Vale, Belleza de Microsoft. Vale. Yo no lo había hecho antes porque antes las clases que hacíamos hasta ahora pues solo usaba el otro programa, pero sin problema. Vale, pues vamos entonces a hacer el factorial exploratorio aquí. Que a mí me pasa lo mismo también lo puedo hacer así, en plan captura de pantalla de lo suyo y explicarlo. Vale. Exactamente. Gracias. Entonces sería reducción y factor. Le damos aquí reducción y factor. Entonces aquí
vamos a meter las variables que queremos resumir. Vamos a meter la variable 6 y la variable 7, aunque nos va a pasar una cosa, ya veremos. La variable 6, que son las publicaciones que hemos tenido en Facebook, y la variable 7 no nos deja, no se admiten variables de cadena en la lista. Claro, es que es una variable cualitativa nominal, está mal la etiqueta. Entonces me vengo aquí en lista de variables y la variable 7 la voy a cambiar. Dice cadena, pues la cambio y le digo que la quiero numérica y acepto. Ahora me cambia el formato y puedo introducirla. Me admite variables numéricas o escala y bueno, ahora sí puedo introducir estas dos variables. Yo quiero, ¿por qué hago esto? Porque quiero ver si es posible crear una única variable que sea la variable resultante de las intercorrelaciones entre el número de publicaciones que tiene la Oficina de Turismo de Promoción Turística de la provincia española y las comunidades de esa red social, ¿no? Entonces, meto estas dos variables y vamos ahora a especificar el tipo de análisis que queremos. Vamos a descriptivo. Gonzalo, repetir cómo puso numérica en la variable 7. Sí, la variable 7, el problema que teníamos de origen es que no estaba aquí en numérica, sino que estaba en cadena. Tú sabes que tienes aquí la lista de datos y aquí tienes la lista de variables. Entonces, en la lista de variables, esta aparecía pues de esta manera, en cadena. ¿Qué hemos hecho? Cambiarla, ponerla cuantitativa, numérico. Y ahora cuando está numérica sí la podemos introducir aquí. Antes, como yo la cambié a cadena, se me ha salido, ¿eh? Ahora la tengo que meter de nuevo. Y ya está, no da problema. Vale, gracias. Entonces aquí ponemos estas dos variables y vamos ahora a especificar el análisis. En descriptivo, pues marcamos aquí el KMO y prueba de felicidad de Bartlett. Es un estadístico que nos permite medir el nivel de intercorrelación que tienen las variables. ¿Por qué el factorial tiene, digamos, esas utilidades, ¿no? El poder resumir la información? Porque mide las comunalidades, mide las intercorrelaciones entre las variables, cuán similares son las variables en definitiva, y entonces ve la posibilidad de resumir la información, ¿no? Entonces, eso es lo que realmente está haciendo el factorial. No solo resume la información, sino que además es capaz, por esa misma razón, de identificar factores, dimensiones subyacentes. Es decir, es capaz de que si ve una alta intercorrelación entre varias variables y las resume en menos variables, por ejemplo 3 o 2, como estamos ahora intentando, las resume en una, pues estaría identificando una dimensión subyacente que nosotros podemos denominar, por ejemplo, eso es potestad nuestra, pues variable de recursos y capacidades del perfil de Facebook, de la Oficina de Promoción Turística Provincial en España. Además de esa utilidad, nos permite otra utilidad, y es que las variables de origen pueden no ser de tipo continuo, sino ordinales, por ejemplo, cualitativas ordinales. Pues bien, el factor que vamos a generar puede ser considerado como un número real, puede ser considerado como una variable continua o de razón. Esas son, así explicado de alguna manera, las utilidades prácticas que puede tener de aplicación en el análisis factorial aleatorio. Entonces, aquí en descriptivo hemos marcado KMO. Aquí en extracción le vamos a pedir, pues nada, tal cual está, tal cual nos da por defecto. En rotación le vamos a pedir la rotación Varimax, aquella que intenta pues establecer la máxima diferencia entre los distintos factores. Y dejamos marcado esto, la solución rotada, que es la que nos va a permitir interpretar la salida, la solución del exploratorio, en caso de que nos interese. Aquí en puntuaciones no vamos a guardar todavía como variable los posibles factores o el posible factor que seamos capaces de extraer, porque no sabemos si nos vale, no sabemos si es válido
no sabemos si lo podemos utilizar y si presenta unos estadísticos adecuados. Lo dejamos sin marcar. Gonzalo, disculpe. Sí. ¿En extracción habría que cambiar algo? Sí, en extracción tienes que marcar, perdón, en extracción no, en rotación Varimax, en extracción lo dejamos como está. Vale, gracias. Hay cosas que tienen su utilidad, pero que nosotros hoy no vamos a hacer nada. Y aquí en opciones le vamos a pedir que nos ordene los factores por tamaño, aunque en este caso no tiene mucho sentido, porque solo nos va a extraer un solo factor. Claro, si introduzco dos variables, pues hombre, lo que no me va a salir son dos factores, por eso es, digamos, una inutilidad total. Y yo aplico el análisis factorial exploratorio para resumir la información, para reducir la dimensionalidad de las variables. Entonces, si solo me va a salir un único factor, no tiene mucho sentido que yo ordene los factores de mayor a menor. Es decir, primero los factores que más me resumen, que más varianza explican, y después los que menos, porque solo tengo dos variables, por tanto me va a salir seguramente un único factor. Bien, pues hecho esto, lo que hay que hacer es aceptar. Y aquí tienen la salida del SPSS. ¿Qué tenemos aquí? Pues datos muy feos, datos muy feos. ¿Por qué le digo que hay datos muy feos? Porque no es significativo el resultado. Para que el resultado sea significativo, para que estas dos variables que yo he introducido, que son el número de publicaciones y el número de seguidores, pues que presenten un nivel de similitud, de correlación, pues elevado, pues tendría que ser este valor inferior o igual a 0,05. Por tanto, no se cumple esta condición y este análisis factorial exploratorio pues no nos va a servir. No sirve esa conjetura que yo quería, esa pregunta que nos habíamos hecho hace un rato. Oye, yo podré resumir en un único factor lo que son el número de publicaciones y el número de seguidores. Pues el análisis factorial exploratorio me está diciendo que no, que estos son dos variables que no tienen nada que ver. Son dos variables que presentan patrones de respuesta diferentes y no es conveniente intentar forzar el factorial para que salga, ¿no?, en un único factor, porque no estaría resumiendo bien la información. Por tanto, no seguimos mirando nada más y lo dejamos, no nos interesa por esa razón. Pero no vamos a parar aquí, vamos a intentar seguir pensando otras posibilidades. Fíjense aquí en vista de datos, tenemos número de publicaciones, número de seguidores, tenemos likes y tenemos token. Bien, pues otra hipótesis que podríamos intentar probar, testar. Oye, y si todo lo que son recursos, capacidades y output que no sean retorno, ¿seré capaz de generar un único o dos factores que resuman estas cuatro variables? En vez de trabajar con cuatro variables, ¿podré trabajar solo con una variable? De esa manera, pues, ahorro tiempo y además podría llegar a identificar factores subyacentes que no estoy viendo aquí. Yo estoy viendo cuatro variables, pero es que a lo mejor no son realmente solo cuatro las dimensiones que tienen estas variables, sino que a lo mejor son dos de estas variables, a lo mejor se parecen mucho, están muy relacionadas y se me integran las dos en un único factor. Entonces, eso podría ser interesante. Vamos entonces a probarlo. Voy entonces a hacer otro análisis factorial exploratorio, analizar, reducción de dimensiones y factor. Bien, aquí tengo publicaciones, aquí tengo seguidores, voy a meter likes, me va a dar problema, efectivamente, porque pasa lo mismo. Entonces, me vengo aquí a vista de variables y likes, ¿ven? Está en cadena, la tengo que convertir en numérica. No puede ser cualitativa, nominal. Entonces, ya lo he hecho y ahora voy a ejecutar el análisis factorial exploratorio. A ver si me deja, normalmente sí. Entonces sería reducción de dimensiones, factor. Reducción de dimensiones, factor. Lo ejecuto
e introduzco variable de likes y variable de talking, comentando. Bien, aquí voy a seguir el procedimiento, aunque ya está marcado de antes. Venimos a descriptivo y sí. Una pregunta, la pantalla que nos apareció después de haber hecho el mismo procedimiento, pero sin haber añadido el 8 y el 9, ¿te sacamos captura? Piensa sobre todo en lo que para ti va a ser útil. En lo que para ti va a ser útil. Es decir, yo les sugiero que nos planteemos las prácticas como momentos de estudio. Son momentos de estudio y de aprendizaje. Si es verdad que esto va a tener una evaluación, la evaluación es finalista completa, es decir, si tú la entregas y yo veo que hay trabajo, que estás razonando cosas, que estás aprendiendo cosas, porque las estás explicando y las estás redactando, pues se dará la puntuación. Entonces, digamos que no existen, digamos, formatos estructurados. Si nos vale el dicho, cada maestrillo tiene su librillo. Las prácticas son los librillos. Y los maestrillos somos todos y cada uno de los que estamos hoy reunidos aquí. Entonces, tú misma, haz tus apuntes, tus capturas de pantalla y cuando acabe la práctica la subes y ya está. Y sobre todo, lo que también es más importante, guárdalo para ti. Ya tienes, a lo mejor es tu primera análisis factorial exploratorio. El segundo será más fácil. Esa es la idea. Una pregunta, ¿podrías repetir cuál es esta segunda hipótesis que estamos analizando? Sí, esta segunda hipótesis es la siguiente. Bueno, vimos que la primera no nos funcionó. La primera, ¿cuál era? Intentamos que el número de publicaciones a la semana que tienen los perfiles de Facebook de la Oficina de Promoción Turística en España y que el número de seguidores, el tamaño de la comunidad, de las comunidades, de todas y cada una de las oficinas de promoción turística de España, pues que esas dos variables se me integraran en una única variable. Eso era un poco la hipótesis. Esto quiere decir que estas dos variables estaban muy intercorrelacionadas, tenían un grado de similitud importante y por lo tanto se podían fundir en una única variable. Y así resumía la información de las dos variables en una única. No funcionó. No funcionó porque vimos que el KMO no era significativo. Su valor era muy superior a 0,05, por tanto tenemos que rechazar esa hipótesis alternativa de que publicaciones y seguidores tienen un patrón similar de respuesta, ¿no? Entonces vamos a seguir probando, vamos a seguir investigando, preguntándole a la base de datos, ¿no? La siguiente hipótesis, la que vamos a trabajar ahora, es la siguiente. Bueno, una cosa es que no sean combinables el número de seguidores y de publicaciones en un único factor, pero ¿y si meto todos los variables que yo tengo de Facebook, que son número de publicaciones, número de seguidores, los likes que se han generado desde la historia de la apertura de ese perfil por cada una de las oficinas de promoción turística en España y el número de comentarios, de repente esas cuatro variables las puedo integrar en un único factor que nos viene a hablar en definitiva de recursos, capacidades y output inmediatos, de resultados inmediatos generados por cada uno de los perfiles. Y si eso es así, de repente podría considerarlo como una especie de variable retorno, una especie de variable retorno de lo que es o rentabilidad de alguna manera. Prefiero decir retorno porque rentabilidad tiene connotaciones más de tipo económico, ¿no? Y habría que introducir algún criterio de ese tipo, ¿no? Especialmente monetario. Aquí no estamos ahora mismo trabajando en una variable monetaria, por lo menos desde el punto de vista inmediato. Implícitamente, claro que sí, se puede suponer un valor monetario pues al hecho de hacer una publicación, sobre todo si lo derivamos y lo calculamos, por ejemplo, desde el punto de vista de los costes que supone
pues pagarle al community manager, ¿no? El tiempo que emplea en hacer ese contenido y en publicarlo, pues eso tendrá un valor monetario, un valor económico, pero en principio esa es la idea. Vamos a ver si estas 4 variables yo las puedo integrar en una única variable, en un único factor. Entonces las he metido todas las 4 aquí. El likes me dio problema, lo que hice fue cambiarlo porque estaba en forma de cadena y lo he puesto en numérica. Tienen que ser ordinales como mínimo y no estaba configurado así. Cuando yo tengo las 4 voy a especificar el análisis. En descriptivo marco KNO y lo dejo demás como está. En extracción lo dejo como está, aquí no voy a hacer nada. Aquí en rotación marco Varimax, que es pues bueno, un algoritmo que lo que realiza es, lo que intenta en el factorial exploratorio es que cada uno de los factores sea lo más diferente posible uno respecto a otro, en el caso de que salgan 2. Y marco solución rotada, para que me salga una tabla sobre la base de la cual voy a interpretar los resultados que voy obteniendo. Aquí en puntuaciones, prefiero todavía no marcar. Si yo marcase aquí los factores que me resultasen, se me crearían al final de la base de datos a la derecha. Bien, como el análisis factorial exploratorio se realiza por ensayo y error, yo voy probando, meto variables, quito variables, y voy examinando los estadísticos hasta que me quedo con una solución pues, optimizada a base de probar. Pues todavía, como no he probado, no sé lo que me va a salir, todavía no lo guardo y así no lleno mi base de datos de variables que al final no me van a servir. Y aquí en opciones marco ordenados por tamaño. Es sencillamente, le estoy diciendo al SPSS que en el caso de que haya 2 factores, primero me dé la solución del factor más importante, el que más varianza explica, el que más resume, más integra contenidos de las variables originales y después sucesivamente los que menos varianza explicada tienen. Bien, pues cuando ya tengo todo esto así especificado, le doy a aceptar. Bueno, esto tiene mucha mejor pinta, señores. Esto tiene mucha mejor pinta. ¿Por qué tiene mucha mejor pinta? Bueno, de entrada tenemos que el Bartlett es significativo. Es inferior a 0,05. Si es verdad que el KMO, el Kaiser-Meyer-Olkin, pues es solo 0,4. Este valor puede ir desde 0 hasta casi 1, hasta 1. Bien, se queda menos de la mitad. Pero bueno, un 4,7, esto si lo redondeamos prácticamente es un 0,5, que es, digamos, lo mínimo adecuado. Entonces, digamos que no es mala solución, aunque no es de las mejores que normalmente se suele tener. ¿De qué me informa esta cajita, esta tabla de aquí de comunalidades? Pues mira, esta tabla de aquí te informa del nivel de aprovechamiento que se ha hecho de cada una de las variables que hemos introducido en el análisis factorial exploratorio. Cuando tú haces un resumen de un capítulo de un libro, pues el capítulo del libro tiene 100 páginas y tú lo resumes en 25 páginas, ¿verdad? Si eres un buen resumidor, ¿no? Sintetizas bien, pues esas 2 páginas o 3 páginas en las que resumes esas 100 páginas, pues van aprovechando, sintetizando la información de aquellas 100 páginas. Bien, por muy buen sintetizador, resumidor que sea, siempre habrá información que se pierde. Lo mismo pasa con los análisis factoriales exploratorios. Lo ideal sería, pero es un imposible, que de cada una de las variables pues se aprovechase lo máximo posible, lo más cercano a 1, pero al mismo tiempo se resumiese la información. Eso, por ejemplo, puede pasar cuando las variables se parecen mucho. Entonces, podría pasar eso, ¿no? Aquí no pasa eso, pero sale un buen resultado. Digamos que cuando todas las variables se aprovechan más del 50% de su contenido, decimos que es un buen análisis factorial. Y aquí no está pasando. Aquí no hay ni una sola de las 4 variables que pierda demasiada información
en el factor o los factores, todavía no lo sabemos, que nos haya generado. ¿Bien? La que más pierde es esta de aquí, la de token, pero conserva más del 60% de su contenido. Por tanto, por ahora vamos viendo que el análisis factorial exploratorio es adecuado. ¿Qué tenemos aquí en esta tabla? En esta tabla tenemos la varianza total explicada. Entonces, en esta varianza total explicada vemos que el primer factor, que es este, pues supone el 52% y pico de todos los contenidos, del 100% de información o de contenido que tenían las 4 variables originales, pues en esta única variable, en este único factor, somos capaces de retener más de la mitad. Es un factor que es el que explica más varianza. Y el segundo factor retiene pues 29 y pico de varianza explicada. Entre los dos factores suman 82% de varianza explicada. Dice la comunidad académica que cuando un estudio es muy exploratorio, por ejemplo, es la primera vez que se usa una escala, pues en ese tipo de trabajo, pues se puede llegar a admitir una varianza explicada mínima del 50%. Esto es como los exámenes, ¿verdad? Si sacas un 5, apruebas. Pues en el caso de los análisis factoriales exploratorios, en ese caso sería así. Es decir, más de un 50% de la información original, de la varianza explicada, pues se considera adecuado si el estudio es exploratorio. Cuando tú estás trabajando en una escala o es un objeto de investigación el que estás intentando resumir y trabajar con el análisis factorial exploratorio muy trillado, muy consolidado, muy conocido, pues normalmente se pide más de un 60% de varianza aplicada. Fíjense la nuestra, más del 80%. Esto es buenísimo, esto es excelente. Más del 80% hemos resumido la información original de las 4 variables, las hemos resumido solo en 2. ¿Por qué ya sabemos que es 2? Porque fíjate que aquí ya no hay. Aquí tampoco. El 0 y el cuarto no lo hay. Por tanto, tenemos aquí solo 2 variables y las 2 juntas suponen más del 80% de las 4 anteriores. Las 4 anteriores eran el 100%, pues con solo 2 tengo el 80% de información. ¿Ya? Nos venimos aquí al final. La matriz de componente rotado. Vamos a interpretar esto. La matriz de componente rotado es una tabla que nos permite interpretar el análisis factorial exploratorio en términos de qué variable original se cruza, participa, contribuye en los nuevos factores, las nuevas variables transformadas que he generado. Entonces, observando aquí los datos, yo veo que la variable 7, los seguidores y el número de likes están muy relacionados, de tal manera de que se me integra en un único factor, en una única variable. La primera variable es seguidores y likes. Ese es el primer factor. Y la segunda variable es publicaciones a la semana y token. Es lo que está relacionado. Pues fíjense lo que acabamos de descubrir, que en Facebook, por lo menos en lo que respecta a las oficinas de promoción turística en España, nosotros podríamos hablar básicamente de 2 métricas. La métrica que integra seguidores y likes y la métrica que integra publicaciones y comentarios. Las publicaciones están relacionadas con los comentarios y los seguidores están relacionados con que guste pues lo que se está publicando. En definitiva, que de 4 variables originales me puedo quedar con 2. Bien, pues esto sería el análisis factorial exploratorio. ¿Por qué hago esto? Bueno, porque en vez de 4 variables ya tengo 2. Además, estas 2 variables son cuantitativas, se pueden considerar cuantitativas numéricas. Y además he descubierto algo que no sabía, y es que el número de seguidores de las oficinas de promoción turística de las provincias españolas está muy relacionado con el número de likes. Y también he sabido
que el número de publicaciones a la semana está muy relacionado con los comentarios que se generan. Cuanto más comentarios, pues normalmente también se genera, cuanto más publicaciones, más comentarios. Y cuanto más seguidores, más likes, ¿no? Eso es un poco lo que yo estoy viendo en Facebook. De 4 variables me he quedado con 2. Pues bien, eso que acabamos de hacer, podríamos seguir haciéndolo si tuviésemos más tiempo. Por ejemplo, pues con Twitter. Yo tengo aquí Twitter y podría hacer lo mismo. Yo tengo aquí el número de tweet, tengo los perfiles a los que siguen las entidades de promoción turística provincial. Tengo aquí el número de seguidores, el número de likes de los perfiles de Twitter y también el nivel de compromiso. Yo podría, pues, por ejemplo, hacer un análisis factorial exploratorio pues, para ver si el número de tweets pues, se puede integrar con el número de perfiles que siguen estas oficinas de turismo y el número de seguidores, y de repente estas 3 variables las integro en una. Y después podría hacer con likes y engagement, podría hacer lo mismo. A ver si de estas 5 variables, pues puedo trabajar con 2. ¿Que no funciona? Pues hago lo mismo que con Facebook. Podría intentar meter estas 5 en un único factor o en 2 factores. Bien, son las 5. Eso es lo que en un momentito hemos testado y hemos comprobado. Ustedes podrían seguir investigando, ¿no? Con Instagram y así sucesivamente. Nosotros esta noche a las 8 seguiremos investigando y nos vamos a hacer preguntas diferentes, ¿no? Para poder sacarle partido al análisis factorial exploratorio. Voy a parar la grabación. A ver.